Bienvenidos a la Cuadratura del Círculo. En esta ocasión vamos a tratar el tema de cómo reactivar las inversiones en infraestructura. Es grato compartir la mesa con Lucho Valdivieso, Fernando Sillones. Quisiera hacer una breve introducción. Digamos que hay obras públicas, asociaciones público-privadas, un Plan Nacional de Infraestructura Oficial, y esos son algunos de los componentes que quisiéramos conversar o discutir ahora. Respecto a obras públicas, algunos dicen que el país estaba mejor el siglo pasado cuando todo eran obras públicas. Pero saquemos la cuenta, había escasos recursos y solo se hicieron la hidroeléctrica del Mantaro, la carretera panamericana antigua a 2 carriles en los años 50-60, la siderúrgica del Santa, unos cuantos aeropuertos, el Jorge Chávez en el año 60 y un año después el Velasco Astete, me parece, el Hospital del Empleado. La falta de mantenimiento siempre fue el problema y esa inversión en activos decayó fuertemente. Hoy día se hacen más de 15.000 obras públicas, algunas grandes y muchas pequeñas, al año. Y los gobiernos subnacionales, regionales, provinciales y municipalidades gastan 61% del presupuesto anual de inversión pública. En ese sentido, la descentralización ha impulsado esta nueva distribución del gasto. Ahora, el 86% del gasto anual en formación bruta de capital, o sea, en obras, se destina a obras públicas y 14% a cofinanciar asociaciones público-privadas. Pero resulta que, como los montos totales contratados en las APPs suelen ser grandes, la gente piensa que se llevan la mayor parte. Pero esto es un espejismo. Lo cierto es que las APPs se ejecutan en muchos años. Ahora hablemos de reactivación de obras públicas brevemente. Para esto el gobierno acaba de dictar el decreto de urgencia 008. La Contraloría detectó más de 6.000 obras públicas interrumpidas en los municipios y a nivel nacional encontró 867 obras paralizadas durante años por abandono de obras o por arbitrajes o por corrupción, valorizadas en 16.900 millones de soles, que equivale a un 2% del producto. El decreto de urgencia 008 se aplica a 528 de las obras paradas por un monto acumulado de 6.500 millones de soles, que tienen como denominador común un avance físico igual o mayor a 50%. Pero falta un dato básico. ¿Cuánto del presupuesto de obras ya se gastó? Debe ser más de 50%, porque si no las obras no estarían paradas. Bajo el decreto de urgencia 008, en plazos breves, muy exigentes y perentorios, se determinará el monto del saldo de obra, se autorizará los recursos necesarios para terminarlas y después se podrá recurrir a quien abandonó la obra o no la terminó, o concursar la obra, o por último asumir la administración directa y ejecutarla. No sé qué piensas, Lucho. Bueno, el asunto de la reactivación es indudablemente algo que tenemos que hacer. Y lo que tú estás cuestionando, Gonzalo, es la forma en cómo se va a hacer. Lo tenemos que hacer, y la mejor manera debería ser licitar aquellos proyectos, ¿no?, que no están completos, o sea, la conclusión de esos proyectos. Indudablemente va a haber situaciones en que se puede hacer el mismo proyecto dentro de los parámetros originales y el costo original, y en otros habrá exceso. Dudo que en algunos haya ahorro, aunque podría ser posible en la medida en que esto ha sido resultado de una negociación corrupta. Pero diríamos que hay que hacerlo. El segundo punto importante es que hay que hacerlo con calma, no hay que hacerlo apresuradamente. Y regreso a un tema que he tratado en otras oportunidades, y es que la ansiedad es el peor amigo
o es el enemigo de lo correcto. O sea, cuando estamos muy ansiosos de querer terminar todo rápidamente, por lo general nos equivocamos. Y eso es lo que hay que evitar. Sobre todo con recursos que no son nuestros, son recursos del pueblo, recursos de los contribuyentes, son recursos fiscales. Segundo punto que quería hacer era, tenemos que escoger las prioridades. No podemos decir, bueno, tenemos todos estos proyectos, qué interesante, con la misma, digamos, habilidad con que hemos pretendido escoger o asignar prioridades para los 52 proyectos que se han incluido en el Plan Nacional de Infraestructura. Deberíamos de tener justamente una evaluación de qué proyectos vale la pena impulsar de manera conjunta, qué proyectos de los que existen pueden postergarse, cuáles de ellos se deben anular. Porque el hecho de que estén incompletos no significa que haya que hacerlos. De repente fue una mala idea comenzarlos y tenemos que tomar ese costo hundido. O sea, tiene que haber una evaluación de costo-beneficio de los proyectos existentes. Por último, recuerdo mucho en el momento en que estuve en el gabinete que enfrentamos esta situación, pero fue durante una crisis. Y durante la crisis justamente había necesidad de exonerar ciertos procesos por la urgencia de hacer las cosas. Yo siempre me opuse a las urgencias indebidas, o sea, mal justificadas, y a la necesidad de tener una preevaluación de la justificación por la cual teníamos que avanzar rápido en algún proyecto. No por el hecho de que teníamos que aumentar el gasto público para generar la reactivación, teníamos que hacer todo lo que teníamos sobre la mesa. Entonces acá tenemos 867 proyectos, de los cuales 528 han sido escogidos. La idea es justamente tratar de esos 528 ir haciendo lo más urgente inmediatamente y tener una secuencia, porque de lo contrario nos vamos a volver a encontrar con las mismas barreras de siempre, de que no tenemos la capacidad de hacer todo al mismo tiempo. Y los 15.000 proyectos que tú mencionaste, Gonzalo, que están en el presupuesto, por lo general no se hacen, y por eso es que tenemos la frustración todos los años de que programamos 100% del gasto en inversión y terminamos haciendo con la justa 60-62% del presupuesto anual. Yo quisiera agregar el tema de institucionalidad, ¿no? Tenemos el déficit de infraestructura, está cuantificado en agua y desagüe, en energía, en salud, educación, carreteras, puertos, puentes, aeropuertos. Eso está bien documentado, ¿no? Tenemos recursos. El Perú no es un país carente de recursos. Tenemos el talento, tenemos muy buenos ingenieros, muy buenas consultoras. Sin embargo, no estamos bien estructurados en materia institucional. Aquí todos hacen de todo. Alcaldes distritales que pueden ser periodistas, pueden ser médicos, pueden ser inclusive religiosos, ¿no? Que quieren hacer obra, como si fuesen ingenieros civiles, como si fueran ingenieros sanitarios, o expertos en infraestructura educativa, deportiva, o lo que sea. Lo mismo pasa con los alcaldes provinciales, los gobiernos regionales, y lo único que vemos a través del periódico es apresamientos, ¿no? El día de ayer, el ex gobernador de Tumbes, una persona a quien yo conocí, resulta que también estaba metido en la cochinada con respecto en la adjudicación de las obras. Félix Moreno, con quien tengo muchas fotografías, abrazados porque los dos asumimos el gobierno regional en el mismo momento, fugado, ¿no? El señor Licona del Cusco, que fue gobernador durante mi gestión, preso, y varios más. No funciona la institución que se encarga de las inversiones en infraestructura. Yo estoy a favor del modelo panamericano, ¿no? Donde literalmente se centralizó, ¿no? Y se automatizó muchas decisiones de concursos públicos, modelos de contrato y demás, y funcionó. Yo creo que tenemos el mejor ejemplo de lo que puede funcionar con leyes peruanas, porque eso de que no se ha hecho en el Perú es falso. Se hizo en el Perú, es verdad, con cooperación extranjera, todo lo que uno quiera, pero se hizo en el Perú y se hizo bien.
Eso se tiene que extrapolar a todo el Plan Nacional de Infraestructura. Hablando del Plan Nacional de Infraestructura oficial, que por fin tenemos uno, eso creo que es un hito importante, un buen trabajo. La inversión contenida en el Plan Nacional de Infraestructura oficial se enfoca en cerrar brechas básicas. No considera criterios de calidad. Por ejemplo, acceso a alguna forma de servicio de agua, pero no agua a domicilio 24 horas, 7 días a la semana, clorada. Eso no se considera. Ahora, estamos hablando de un monto de 108.000 millones de dólares a 20 años y además se han seleccionado 52 proyectos por 30.000 millones de dólares. Se ha propuesto herramientas que son clave para la puesta en marcha del Plan Nacional de Infraestructura, tales como BIM, NEC y PMOs. Parecen letras, pero en realidad el BIM es el denominado Building Information Modeling, algo así como modelamiento de construcciones en base a información, que se va a generalizar según el plan de competitividad al año 2030, porque requiere una cantidad de data acumulada y personas entrenadas para operarlo que no tenemos. Así que esto no se va a hacer en los siguientes años. El contrato de los nuevos contratos de ingeniería NEC, que se basan en la cooperación, son muy valiosos, han funcionado bastante bien en otros países, por ejemplo en el Reino Unido. Pero acá hay problemas de legislación que no permiten que eso se ponga en marcha, porque acá todo se soluciona en controversias. Los PMO, muy buena la experiencia en los Juegos Panamericanos. La buena noticia es que esto facilita la contratación de PMOs en el futuro, porque, valgan verdades, la experiencia ha sido bien interesante. Pero el tema es que los PMO no asumen la gerencia de los proyectos de los que se encargan, sino que actúan como consultores, debido a la ley aplicable. Así es la ley peruana. A su lado van a tener funcionarios responsables de lo que firmen. Y el temor de los funcionarios a firmar no se va a curar porque están firmando porque un PMO les dice que firmen. Hay que ver ese aspecto que es crucial para poder avanzar con esto. Ahora, los Juegos Panamericanos eran obras de uso deportivo, de algunos edificios de vivienda para deportistas, de alojamiento, que me parecen muy valiosas las obras, y se terminaron a tiempo. Pero un megaproyecto es completamente distinto. Los plazos se alargan indefinidamente por problemas con los estudios originales, las expropiaciones, la permisología, la tramitación de adendas. Esto no ha cambiado y seguramente seguirá siendo muy complicado sacar adelante proyectos con las nuevas herramientas. Sin embargo, debo reconocer que contar con un Plan Nacional de Infraestructura oficial es sumamente importante. Ojalá le demos buen uso. La experiencia que yo tengo con PMOs es diversa, pero uno de los aspectos fundamentales que pude derivar de mi experiencia, sobre todo en África y en Asia, es que, diríamos, estas oficinas en algunos casos toman un rol, toman incluso responsabilidad directa. En otros casos sirven como asesores. Y normalmente se utilizan cuando la administración pública es deficiente. Claro. Ahora, nosotros tenemos por lo menos 25, 27 años de un cambio de modelo, de un cambio en el cual la tasa de inversión pública pasó, y inversión privada pasó a ser 25% del Producto Interno Bruto. O sea que algo hemos podido aprender durante todo ese tiempo. Indudablemente, ¿qué es lo que permite un PMO? Permite consolidar un grupo de administración del proyecto. Juegue el PMO un rol de asesor o juegue un rol de ejecutor. Pero ¿qué significa eso? Delegar responsabilidad a un grupo
sobre la ejecución del proyecto y el tratamiento de todas sus trabas. Y una vez que tienes ese concepto de que va a haber un grupo, una cabeza responsable, una autoridad para poder lidiar con los problemas de los gobiernos subnacionales, con las distintas instituciones que intervienen en el proceso para poder llevar adelante el proyecto, ese concepto de centralización de responsabilidades, definición de funciones y delegación de autoridad es muy importante. Eso tiene que consolidarse como una forma de llevar adelante los proyectos. Yo he gestionado algunos proyectos de inversión pública en los cuales efectivamente me he encontrado con directores generales que se negaban a firmar por temor a que fueran juzgados, ponían objeciones innecesarias a proyectos que eran viables. Entonces hemos tenido que hacer una serie de gestiones internas para poder, porque cada decreto tenía que salir con 19 firmas para poder autorizar un proyecto dentro de la institución del MEF, aparte de lo que teníamos que obtener de proinversión, aparte de lo que teníamos que obtener del sector involucrado. O sea, es todo un proceso. Entonces, tener una organización interna dentro del gobierno que se dedique justamente a llevar adelante un proyecto, como corto plazo es una buena solución. Como largo plazo, considero que no es la solución óptima. La solución óptima vendría por el hecho de que el gobierno tiene que aprender a ser un inversionista. En los países en los que he trabajado en Asia se ha creado un fondo de riqueza que se encarga de la administración de los activos del Estado. Y aquellos activos que no tienen un rendimiento, tanto financiero como social, que establece el gobierno, se liquidan. A los que se quedan se les exige un rendimiento. El gobierno tiene que aprender a ser un inversionista, no tiene que solamente autorizar inversiones de obras públicas con rendimiento social, que puede ser, o con rendimiento negativo, porque socialmente es deseable. No, tiene que tener, el gobierno está usando recursos de los contribuyentes y tienen que tener por lo menos un retorno ajustado por consideraciones sociales suficiente como para validar el gasto en ese rubro. La única manera de hacer es consolidar eso bajo una administración. Y esa administración podrá emitir obligaciones para conseguir el financiamiento y esa organización va a autorizar y va a llevar adelante el Plan Nacional de Infraestructura. Hoy día lo quieren centralizar a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, en una comisión especial de infraestructura. Bueno, y van a tener PMOs asignadas sectoriales. Yo creo que los ministerios tienen que ser los entes normativos. Las ejecuciones tienen que estar situadas en otro lugar. Pero son dos cosas muy diferentes en el tiempo. Una es lo que se puede hacer inmediato, que estoy de acuerdo de que la consolidación de un grupo de trabajo por proyecto, incluyendo un Project Manager Officer, sí, puede servir en el corto plazo. Yo desearía de que si tenemos esa estructura, tenemos que ahorrar en la estructura permanente del gobierno para que no vamos a tener una administración contratada y una administración sentada mirando cómo se desarrolla el proyecto. Y lo otro es que tiene que haber transmisión de conocimiento. A mí me hubiera encantado que la gente que se encargó de la gerencia de los Panamericanos pudiera tomar, por ejemplo, la reconstrucción del norte, con un PMO y con un contrato con asistencia del gobierno y con el Banco Interamericano, porque no está funcionando, porque se delegó a los distintos niveles de gobierno y se paralizó. Entonces, sí, en el corto plazo puede servir esa estructura, tenemos que ahorrar, no meter a los funcionarios tradicionales, sino crear una estructura específica para resolver problemas en el corto plazo. En el largo plazo, esa estructura no es conducente. Las llamábamos en África las islas del bienestar, porque eran los únicos lugares del sector público donde había aire acondicionado, buenos autos, faxes, oficinas extraordinarias, y el resto del sector público vivía en la miseria. Pero en fin, bueno. Coincidimos, institucionalidad. Exactamente. Es una institución, me gusta la especialización que tú propones para que sea inversionista y que evalúe la rentabilidad económica y o social de todas las inversiones. Nuevamente, es una nueva institución que merecemos los peruanos. Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo. Institucionalizar la inversión en infraestructura es fundamental. Si vamos a ir por el camino de utilizar servicios de PMOs, bueno, hagámoslo de manera que se busquen resultados, no simplemente decir que ya contratamos un PMO como si eso fuera la solución. Los peruanos pecamos de buscar salidas a los problemas declarativas que en la práctica nadie se ocupa de ver si funcionan. En el tema de nuevas APPs, quisiera tocarlo en segundos, es imprescindible recuperar la confianza de la gente respecto al modelo y marcar una diferencia con lo que se hizo en el pasado. Para esto hay que comenzar a preparar proyectos para buscar que las APPs maduras lleguen a concursarse, evitando así la necesidad de adendas y una serie de correctivos que son costosos o pueden ser oportunidades para la corrupción. Bueno, les agradecemos por su atención y será hasta una próxima oportunidad.